Y él va a proponer en los libros 7 y 8 de la política su propio modelo del Estado ideal, que es un modelo mucho más realista y moderado que el planteado por Platón en la República. Pero también hay un pasaje muy importante en el libro 4 de la política que introduce como un bloque temático dentro de la obra, que son los libros 4, 5 y 6, que son un poco lo que diferencian a la política aristotélica de todo el resto del pensamiento político griego. Porque en esos libros Aristóteles va a plantear que, claro, la política tiene que preocuparse por este estado ideal, pero no puede ocuparse solo de eso, sino que también tiene que ocuparse de otros temas más realistas. Y acá es como un quiebre fundamental en la historia del pensamiento político. Acá Aristóteles deja de lado la filosofía e inventa, por decirlo así, la teoría política. Va a tomar Aristóteles una metáfora para explicar su idea. Va a decir, de la misma forma que el maestro de gimnasia, el profesor de gimnasia, no puede entrenar solo al atleta olímpico que tiene las mejores condiciones y que puede alcanzar la excelencia plena, de la misma forma, el teórico político no puede ocuparse solo del estado ideal, porque el estado ideal solamente puede darse bajo condiciones muy particulares, con todas las ventajas disponibles. El gimnasta también tiene que poder entrenar a personas que tienen condiciones inferiores. De la misma forma, el teórico político no puede ocuparse solo del estado ideal, sino que también tiene que ocuparse de los estados que realmente existen, de cómo mejorar esos estados que existen, de cuáles son las causas de que los destruyen o los mantienen, ¿no? Y también de cómo preservarlos o destruirlos, digamos, en la práctica. En esa introducción, Aristóteles está haciendo un replanteo muy profundo, donde se distancia de esa forma de pensar idealista de Platón, Sócrates y la tradición anterior, y plantea una teoría política mucho más empírica y realista. Y por eso, en esos libros 4, 5 y 6, a mi juicio, se encuentra algunos de los pasajes más interesantes y relevantes de toda la obra, en la cual nosotros vamos a encontrar fragmentos que nos parecen que fueran escritos por un sociólogo contemporáneo, donde Aristóteles hace un análisis económico-social muy preciso de cómo se compone la polis, y llega a esta teoría que, de acuerdo a esa composición económico, social y también ocupacional de la polis, va a ser el tipo de sistema político que pueda llevarse a la práctica en ese contexto, ¿no? Realmente ahí encontramos un análisis que nos parece sumamente moderno y que realmente enriquece muchísimo nuestra comprensión de lo que era ese fenómeno de la polis antigua. Así que yo creo que esa parte, digamos, ¿no? Esos libros 4, 5, 6 son como un foco central al cual deberíamos dedicar especial atención en la lectura de la política. Claro, en la política también encontramos otra parte muy famosa, quizás la más famosa de toda la política, que está en el libro primero, que es la famosa teoría de la esclavitud de Aristóteles, que es un poco una sección que queda respecto de todo esto que yo les he explicado antes, un poco fuera de contexto. Y realmente por ahí es la sección que al lector moderno más le choca, digamos, porque si en el libro 4, 5 o 5, 6 encontramos un Aristóteles que nos parece casi un sociólogo moderno, en el libro primero nos damos cuenta que esa es una imagen engañosa y que el Aristóteles que encontramos ahí está muy lejos en el tiempo de nuestras sensibilidades, digamos, ¿no? Porque ahí Aristóteles presenta su famosa teoría de la esclavitud natural, ¿no? Aristóteles sostiene esta idea de que hay personas que son amos por naturaleza y hay personas que son esclavos por naturaleza, digamos, ¿no? Hay una diferencia biológica entre los seres humanos, no todos tienen las mismas capacidades y hay algunos, sostiene Aristóteles, que tienen la capacidad para ser amos y otros que tienen la capacidad para ser esclavos, y que aquellos que solamente son aptos para ser esclavos
es justo, es lícito y hasta es bueno para ellos esclavizarlos. Digamos. Obviamente una teoría que cuando nosotros la leemos nos horroriza y nos recuerda a algunos de los peores crímenes que se han cometido en la historia de la humanidad. Y quizás ese libro primero, como justamente es con el que comienza la obra, espanta a muchos lectores de la política. Mi argumento sería que hay que trascender esa sección para avanzar hacia esas otras partes donde vemos un Aristóteles completamente distinto. Pero eso no lo podemos ocultar. Aristóteles es un pensador elitista. La idea de la igualdad humana es una idea de la modernidad que es totalmente ajena al pensamiento de Aristóteles. Y Aristóteles entonces no siente ninguna vergüenza ni pide ninguna disculpa al afirmar esa idea que para nosotros es como tan chocante de la fundamental desigualdad humana, ¿no? Aristóteles está convencido de que los hombres son fundamentalmente desiguales, de que hay mejores y que hay peores, ¿no? Y dentro de esa humanidad los mejores son los griegos y dentro de los griegos aquellos que pueden llevar ese estilo de vida ideal que él propone como modelo ético es solamente una élite que cuenta con las capacidades y los bienes para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, la política es una obra compleja y multifacética, en la cual nosotros vamos a encontrar elementos y contenidos muy distintos. Pero un poco lo que le da unidad a ese gran menú intelectual que nos ofrece Aristóteles es esta idea de pensar cómo tiene que ser la comunidad para que el individuo pueda en ella alcanzar su máximo potencial. Y esta es una idea que sigue presente, ¿no?, en la discusión filosófica moderna y que ha influenciado pensadores tan distintos, ¿no?, como el economista Amartya Sen, premio Nobel de Economía, con su famosa teoría de las capacidades humanas, o la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, digamos, ¿no? O sea, vemos ahí toda una tradición aristotélica de pensamiento que sigue presente, y toda esa tradición filosófica tiene su origen en la política, en esta idea que quizás es una de las enseñanzas más importantes que podemos obtener de esta obra, la idea de que la comunidad o la política no solamente tiene que limitarse a generar un marco para que el individuo en ella haga lo que quiere, como podría ser el pensamiento de un liberalismo clásico, sino que el aristotelismo político va a sostener esta idea de que la comunidad tiene que tener una estructura para permitirle en ella al individuo desarrollar su máximo potencial, sus máximas capacidades, producir lo que llamaríamos un florecimiento del individuo, digamos, ¿no? Obviamente aquí ya entra una discusión filosófica más moderna entre tradiciones de pensamiento que no estaban presentes en la época de Aristóteles. Aristóteles, a pesar de la distancia y la diferencia que encontramos entre su pensamiento y el contemporáneo, sigue estando presente en muchos casos en el debate político contemporáneo. Entonces, esa es como otra última razón que podría presentarles de por qué leer la política de Aristóteles, para comprender verdaderamente las posturas de algunos de los autores más influyentes en el pensamiento filosófico del siglo XX y XXI, tenemos que partir de Aristóteles. Y quizás puedo cerrar con un último ejemplo de una pensadora que a mí me parece muy importante, que es Hannah Arendt, ¿no? Digamos, Hannah Arendt tiene todo un pensamiento político que está fuertemente influenciado por el pensamiento aristotélico, digamos, ¿no? De todos modos, yo no coincido con la lectura de Arendt de la política, pero me parece que es una lectura valiosa, ¿no? Esta lectura de lo que podríamos llamar un republicanismo cívico, ¿no? La idea de que la realización del individuo se realiza en esa participación política. Yo creo que Aristóteles no dice eso en la política, no dice que el individuo se realiza en esa participación política como cree Arendt, pero bueno, es una lectura valiosa y Arendt le agrega a esta idea muchos elementos de valor. Yo creo que en la política Aristóteles, pero en el fondo él siempre tiene este ideal filosófico de que la mejor forma de vida es el bios theoretikos, ¿no? Esa vida contemplativa, como la va a llamar San Agustín,
esa vida filosófica, donde el filósofo se acerca más a la divinidad, a la concepción aristotélica de la divinidad, que es esa mente que solamente se limita a contemplar lo mejor, que es sí mismo, digamos, ¿no? La divinidad para Aristóteles es ese pensamiento que se piensa a sí mismo. O sea, como pueden ver, en la política vamos a encontrar muchas cosas y van a encontrar pasajes perdidos dentro de este vasto texto que son cada una pequeña joya en sí mismo.